Hola, somos Tangente, mi nombre es Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más para analizar los hechos tal vez del viernes para acá. Particularmente lo que pasó alrededor de la comisión de postulación del Ministerio Público. Ya tenemos una lista, esperamos final, ¿va, Javier? Uh-huh. Y vamos a hablar de eso, de también qué riesgos hay alrededor de la conformación de esta lista. Antes de arrancar, quiero invitarlos. Recuerden que el jueves tenemos una cita en Proyecto Poporopo para celebrar nuestro 3er aniversario. Lo atrasamos un poquito porque tuvimos ahí unos temas de fechas. Y con un episodio en vivo, como el que hicimos también para el convivio, en donde nos gusta compartir con ustedes una cerveza, platicar y hablar de qué está pasando, ¿verdad? Porque la idea también es hacer una especie de catarsis ahí con ustedes de cómo se ha vivido este proceso de elecciones de segundo grado, que ha sido caótico y nos ha dado mucho de qué hablar y que ustedes también están muy enterados del tema. Así que arrancamos. ¿Cómo estás? Quedó bien, ¿verdad? Sí. Porque el aniversario, la fecha fue antes, pero sí, nos quedó también la Semana Santa. Uh-huh. Y después creo que va a ser bueno hacer un episodio en vivo ya con la lista. Sí, ahorita ya tenemos cerrada. más. Claro, Guatemala, sorpréndeme. Esa lista hasta puede que no o veamos. No que sea final, pero. Pero pensemos. Ya no sé si cosas chingonas, como dijo el Chicharito, pero pensemos en cosas un poco más normalitas. Sí. Que este país no sea, digamos, el glitch en la Matrix que a veces es. Y ojalá que tengamos una transición con los menores exabruptos posibles y tal vez, a ver, si los guatemaltecos le encontramos un poco de gusto a la aburrida normalidad y le ponemos un punto final a este... Sí, a este momento de... Sí, a esta instrumentalización del aparato de justicia para buscar retribución y venganza. Sí, ese es el tema. Y yo creo que había todo había un movimiento muy fuerte, digamos, por buscar la continuidad de la señora de Gerona. Pero también la tenían difícil, ¿verdad? Desde todos los espacios donde lo estaban buscando. Primero porque en la comisión no tenían todos los votos, como está claro, ¿verdad? Segundo porque al final la decisión topa en el presidente Arévalo. Y está clarísimo que Bernardo Arévalo no la elegiría jamás, ¿verdad? O sea, no hay, digamos, muchos escenarios posibles en donde él eligiera a Consuelo Porras para un tercer periodo. Incluso ahí todavía se están barajeando muchas cosas alrededor de la Corte de Constitucionalidad, pero también la Corte, digamos, ya es otra. Hay otra conformación, otros aires pegan. Claro que se repiten cosas dentro de la Corte, pero si quieres arranquemos ahí. Ya tenemos lista, ya están los 6. Esperamos que sean esos 6. No porque por las preferencias, sino porque para que el proceso no se atrase y no se siga entorpeciendo esto, ¿verdad? Pero ¿cómo lo ves vos? Después de... A ver... Sí, yo creo que habría que analizarlo desde el viernes. Yo miraba muy bien las posibilidades de poder ser incluido en la lista de 6 de Marco Antonio Villeda. Sí. ¿Cómo explicamos esto? Creo que has visto cómo está en boga en este momento el sistema de mercados de información en Estados Unidos. A la hora de cualquier tema se ha vuelto incluso un problema social el tema de apostar. Sí. Pero es una forma también de saber para dónde va una tendencia. La premisa es, en un grupo, la información, hay asimetrías y hay gente que tiene cierta información desde cierto ángulo y con base en esa información toma decisiones. Y para saber cómo puede llegar a tomar las decisiones y dónde está la información, qué información tiene, un mercado de información funciona porque le apuestan a cierta tendencia y lo que va a pasar. Si tu perrito ya no camina o ya no juega como antes, Artrin de Brouwer es la mejor opción. Un suplemento para las articulaciones con sabor delicioso y una alta concentración de glucosamina y condroitin que ayuda a mejorar significativamente la movilidad, proteger las articulaciones y aliviar cualquier dolor que pueda tener. Devuélvele a tu mejor amigo las ganas de moverse con Artrin de Brouwer y recuerda siempre consultar a tu veterinario antes de darle cualquier medicamento. Y vos pones tu dinero donde, digamos, es una forma honesta de opinar, porque no vas a arriesgar. No es solo tu palabra, sino está tu dinero. Me recuerdo se empezó a hacer famoso, ¿te acuerdas cuando los teléfonos se volvieron verdaderamente smartphones? Que era muy difícil saber el lanzamiento del iPhone a veces, o por ejemplo de la línea de Samsung, y adentro en la empresa era tan difícil, porque era miles de componentes descentralizados, las cadenas de producción no estaban todavía afinadas,
que empezaron estas grandes empresas a hacer adentro mercados de información para saber cuándo iba a ser el lanzamiento. Porque alguna parte de la empresa tenía como cierta información y todo, y probó a hacer un método predictivo. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque aquí creo que con la comisión de postulación vivimos un mercado de información. Los que, ya sea por trabajo, por inclinación, por obsesión, por patología, estamos permanentemente informados del país, pues sabíamos más o menos a dónde iba la cosa desde diferentes ángulos y diferentes fuentes. El viernes yo empecé a ver realmente que la gente se empieza a poner nerviosa. Creo que jueves en la tarde empiezan algunos a decir, ya empiezo a detectar presiones sobre los comisionados. Y entonces, ¿qué tipo de presiones eran las que se detectaban? Y en ese momento, lo que vos dijiste, ese movimiento para tratar de perpetuar a Consuelo, se ve que empresarios del sector privado tradicional, pero no cámaras, sino que ellos, calpules, jefes de calpul, empiezan a presentarse como mensajeros de la embajada americana. En medio de esa transición, recordemos que ese jueves también fue la salida de John Barrett y viene el nuevo encargado de negocios. No es Jordan, no es Morgan, es Jorgen. Viene Jorgen Andrews y empieza algunas personas de estas a presumir esa cercanía con la embajada y decir, nosotros somos los nuevos operadores y te venimos a decir que estos, los gringos quieren a Consuelo en la lista. Pero no sonaba. Otra vez, mercados de información. Sí. Empezaban a la gente a preguntar y todo. Algunos comisionados se asustan más. Pero creo que el que la lista haya terminado saliendo el lunes abonó a que ese mercado de información se fuera normalizando y los comisionados manejaran más o menos la misma información, al margen también de los compromisos que ellos tienen. Que esa es la otra cosa que creo que es importante resaltarla. Bueno, lo de Villeda creo que llegamos un poco tarde a analizarlo, ¿verdad? Sacamos el programa el viernes. Sí. No iba sobre este tema, ya habíamos hecho nuestro análisis. Y el día de ayer tomamos la decisión de tener del programa el día de hoy, ya con la lista definitiva. Ya había pasado todo el fin de semana lo de Villeda. Como te digo, a pesar de estas presiones, siento que Villeda, aunque el sistema lo reconocía como el más afín a Bernardo, obviamente es un ministro. Aunque ahí creo que vale el comentario de decir que Bernardo no necesariamente ha hecho un gobierno de gente afín y bernardista. No. Y sin duda Villeda, que se sube ya con el tren en marcha, en un momento crítico, y reemplazando ahí sí a un bernardista denodado como era Francisco Jiménez. Era una persona que la gente le reconocía no solo una trayectoria independiente, sino una distancia del presidente. No lo reconocía como hombre del mar. Iba a pasar a la lista. Se cae esto. Y en ese momento, si bien se redobla la atención para tratar de colar tanto a Consuelo como a algunos perfiles que los ven como consenso del sistema que tenían que pasar, tipo Beila Estrada, un Rivera Clavería. Creo que la posibilidad de poder pasar a Maco Villeda daba pie, una vez se cae esta, a que pasaran por lo menos uno o dos perfiles que la gente reconoce como más independientes o más presentables. Y es lo que termina sucediendo. Vemos una lista en la cual hay un Héctor Guilebaldo que ha estado en todos los procesos y está como hecho para... Sí, y está hecho como para estos procesos, ¿verdad? Sí. Por su carrera, su edad, etcétera. Son de los que siempre pasan. Pasan estos consensos del sistema de gente corrupta o con vínculos políticos muy fuertes. Estoy pensando en Beila Estrada. Y estoy pensando en Julio Rivera Clavería. Y después el tema era cómo completar la lista. Y eso es lo que vimos. Y otra vez, ¿verdad? Un sistema que ya no da para más. Eso creo que está bastante claro. La idea esa fantasiosa de que este era un espacio técnico, de académicos. Lo que vemos es la política trasladada a esta instancia. Y creo que es importante, parecemos disco rayado, pero es importante que lo tengamos claro porque no hemos hecho cambios. ¿Hace cuánto que está en crisis este sistema de comisiones de postulación y no hacemos los cambios como sociedad? Y que la falla es que con este sistema de comisiones de postulación se intentó sacar, ingenuamente, ¿verdad? Sacar a la política del proceso, ¿verdad? Y se le da toda una serie de matices y de pasos, de requisitos que cumplir, que pretenden ser técnicos. Y al final nos damos cuenta
que es imposible sacar a la política del proceso porque es una nominación política. O sea, y en todos lados es así. O sea, el fiscal general, incluso las cortes, ¿verdad? En muchos casos, por lo menos las más altas magistraturas, la Corte Suprema por lo menos, es una designación política, ¿verdad? En la mayoría de países del mundo. Y aquí nos engañamos tratando de decir que el proceso de comisiones de postulación es técnico y no político. Y al final lo que estamos viendo es que los actores ahí involucrados, si bien dicen no ser políticos porque son universidades o es el colegio de abogados, digamos, terminan comportándose como políticos, ¿verdad? Sin ser electos por nadie, porque al final son entidades privadas, muchos de ellos, o la Universidad de San Carlos. Algunos pues sí son electos, pero entre un grupo pequeño como el CAN. Y terminan politizándose y contaminando los espacios en donde están. Digamos que en este caso es la academia la que predomina ahí, de la política, ¿verdad? De una política que, digamos, no está hecha para funcionar en esos espacios, con personas que no son electas, ¿verdad? Como decíamos, digamos, con un voto popular. Y que terminan tomando decisiones motivadas por políticas, ¿verdad? Y recibiendo esas presiones. Algunos se sienten atacados y otros navegan como peces en el agua en ese sistema, ¿verdad? Porque son políticos disfrazados de académicos, muchos de ellos, ¿verdad? En Tangente nos gusta ir a la raíz, y la raíz de toda abundancia tiene un rostro conocido, el de mamá. No puedes tomar el éxito en la vida si no tienes un vínculo sano con quien te la dio. Prepárate, porque en mayo, en Interlunio, un instituto en Guatemala dedicado al tratamiento del trauma desde un enfoque integrativo, profundizarán en esta verdad con el conversatorio El éxito tiene rostro de mamá. Un espacio para entender por qué la reconciliación con el origen es el principal camino hacia la libertad en la vida. ¿Listos para mirar de frente a su prosperidad? Sigue al Instituto Interlunio para detalles de fecha y registro. Completamente de acuerdo. Y el sistema, otra vez, veamos lo difícil que podría ser un comisionado y miembro de esta comisión. Yo creo que es un trabajo en el cual está expuesto a un montón de crítica. Es un proceso completamente absurdo. La gente no lo entiende. Si no lo entendemos en Guatemala, menos lo entienden afuera. Buena suerte si usted tiene un amigo extranjero llegando a explicarle a un italiano, francés, español, inglés, gringo. Mire, este señor, el juez Villeda, que tuvo tantos años de trayectoria, hubo portadas con sus sentencias y todo, de repente tiene cero en experiencia profesional. No tiene un sellito de la corte, ¿verdad? Ajá. Explíqueselo a alguien y le va a decir de qué fregados me estás hablando. Ajá. Dicho esto, siento que la gente que se ha tirado en contra de la comisión por esa exclusión, o que también han criticado mucho el alto puntaje de Consuelo Porras, yo creo que entendiendo que el sistema guatemalteco es así de absurdo, que depende de un sellito, que depende si no le reconocen la tesis, aunque todos sabemos que la tesis es falsa, la de Consuelo Porras. No es la única, por cierto, es la que más se ha hecho un trabajo en ese sentido. O que podía sacar 2 doctorados en un día, ¿verdad? Daniel Hering sacó un análisis ahí en el cual era claramente también Bela Estrada tiene un problema con eso. Y los comisionados se sienten entre la espada y la pared porque tampoco pueden después decir, no le cuento esos puntos porque te viene un amparo, te criminalizan después porque no me contó mi doctorado. El sistema o son de las universidades que dieron esos doctorados, que es la otra, ¿verdad? Es terrible. Entonces el sistema no sirve, la tabla es una porquería. No sirve para nada para filtrarte los mejores perfiles. Es un instrumento absurdo completamente. Perdón, con todo respeto a las señoras que defienden esa tabla a muerte o el sistema, pero no sirve para filtrarte los mejores perfiles. Las discusiones son vagas adentro de la comisión, a menos en momentos donde se pone álgido, ¿verdad? Creo que vimos un poco el espíritu alrededor precisamente el viernes de la discusión de la trayectoria de Villeda, donde se puso en un momento álgido, pero no era una discusión técnica, era una discusión de fondo política. Era entre la gente que decía, es absurdo, ¿cómo no vamos a pasar a este hombre? Y otra gente que decía, sí, pero el sellito. Y claramente la intención de esa gente era dejarlo en la cuneta. Y te vas desde atrás, digamos, de la forma como hacen esos requisitos, ¿verdad? Que pareciera que a todos se les escapó ese detallito, ¿verdad? Sí. Ese punto que pusieron ahí, que hoy vemos que a lo mejor, o sin a lo mejor, venía con esa intención de bloquear a un perfil como Villeda, que se veía como el favorito del presidente Arévalo. Y después trasladarlo a la instancia ahora de votación, donde lo que estabas diciendo es completamente certero. Es imposible despolitizar la elección de una nómina de 6 de fiscal general de quién va a tener la potestad de la investigación y ¿cómo es que se llama? El monopolio de la investigación en este país.
mirabas claramente una coalición que ya teníamos identificada de los 4 miembros de esa comisión comprometidos con la facción que tiene tomada todavía a día de hoy la justicia, que era Sánchez Usera. Podemos decirlo, digámoslo, Luis Lepe de la regional. No. Yo te digo la coalición de los cuatro jinetes del apocalipsis. Ok, sí. Claudia Paredes de la Corte Suprema de Justicia. Sánchez Usera. Donald González de la Occidente. Y Arriaga, Henry Arriaga de la USAC. Y Henry Arriaga, el decano. Y se le sumaron ahí 2 votos para consuelo de Luis Lepe de la regional. Y también de Alicia Franco, del CAN, pero de la facción de Gálvez, ¿verdad? Que esa parte creo que merece exactamente el análisis ese. Le rompe a uno el corazón verlos, ¿verdad? Porque de Lepe yo tengo buenas referencias en cuanto a que es un tipo a mí me dijeron lo mismo. Un tipo recto, hizo un buen trabajo en la comisión hasta el día de la votación. Y se miraba, otra vez hay que decirlo, cuál es el denominador entre Alicia Franco y el comisionado, el doctor Lepe. Los dos responden al final de cuentas expresiones del galvecismo, de Estuardo Gálvez. Es así. La Universidad Regional y la planilla que gana disputadísimo con Unión por la Democracia el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios. Y esas personas son los 6 votos que tiene Consuelo Porras, denodados. Y fijos. En las 4 rondas, los mismos 6 votos sin moverse, ¿verdad? Así es. Muy lejos del umbral, 4 votos en esa comisión es demasiados votos para poder pasar. Vemos después pasar a Beila Estrada, el consenso, una jueza corrupta. Que creo que eso sorprendió a muchos porque 13 votos de los 15 de la comisión, solo Patricia Gámez y Julio Cordón no votan por Beila Estrada, pero el resto en la primera vuelta y pasa fácil. Consenso del sistema, ¿verdad? Pasa la señora. Y después vemos en una segunda. Se quedan creo que picando ahí con 9 puntos Gabriel García Luna y también Ávila, sí. Y los vemos en segunda caer a esos de una manera más y ojo fácil. Que también Beila Estrada entra cuando se baja, ¿verdad? Cuando bajan el puntaje, ¿verdad? Esa es la otra cosa, ¿verdad? Se había especulado o que había presiones o por lo menos un esfuerzo de lobby de algunos sectores, incluyendo la presidencia, para bajar a 60 el puntaje y poder con eso tener otros perfiles que oxigenaran esa lista, incluyendo a Julio Saavedra. No había fuerza para eso. Los comisionados ya estaban hartos. Querían salir de la papeleta. Entonces, acceden a votar por los primeros 12 perfiles independientemente de su puntaje. Y ahí se quedaron. Sí, y entraron 3 más. Y ahí entra Beila Estrada y también soy la Tatiana Morales. Exactamente. Esos 3 extra que meten para completar los 12. Y de último, ya cuando tenían 5 sobre 6... hay un espacio después de cada ronda había un receso. Pero después hay un receso antes del último. Cuando estaban ya dentro, soy la Tatiana, estaba Ávila, estaba Beila, estaba García Luna y Rivera Clavería. Y lo que se permea en ese momento hay un esfuerzo de última hora de parte de la gente que quiere mantener a Consuelo, de ver si levantan un amparo que obligue y le tuerce los brazos a los comisionados. Y si no, de una negociación en la cual la señora tenía que estar en la lista. Que aprovecho esto que decías para hacer una pequeña tangente en esa línea, digamos, no desviarme tanto, pero por ahí se está diciendo en redes que en la elección anterior un amparo obliga a la comisión a votar por los más altos, ¿verdad? Esa es como una tergiversación de lo que en realidad pasó. Porque en realidad lo que vos estás describiendo es más parecido a lo que se quería hacer en esta ocasión. Lo que se hizo en aquella ocasión, perdón. Que había un trabón para poder completar la lista. O sea, tenían a los 5 y faltaba uno y Consuelo Porras no había entrado tampoco en esa ocasión. ¿Qué pasa? Ponen un amparo en donde, sí, el amparo decía efectivamente que se tenía que votar por los más punteados, ¿verdad? Eso va sumado a amenazas, llamadas, todo tipo de presiones, amenazas, digamos, algunos denuncian amenazas, digamos, directas físicas y otras amenazas de criminalización de parte de estos actores que pululan alrededor de Consuelo Porras y de la misma Consuelo Porras. Y luego la Corte de Constitucionalidad da el amparo, pero es un amparo provisional, ¿verdad? O sea, no definitivo. Y entonces esto hace que la comisión se asuste, digamos, las amenazas más el amparo provisional y finalmente haya un consenso obligado, ¿verdad? O sea, de 15 votos a favor de Consuelo Porras integre la lista
en la ocasión anterior, ¿verdad? Ese escenario se estaba manejando en esta ocasión también. Sí, recordemos otra vez, estábamos hablando de las presiones que hacían algunos empresarios, los que pagaron el lobby, por ejemplo, o uno de los lobbies, para meter al final a Molina Barreto. Y decían que si la señora estaba en la lista de 6, los gringos iban a obligar a Bernardo Arevalo a ponerla. Pero otra vez, mercado de información, no se la creen el suficiente número de comisionados para evitar ponerla obligadamente en la lista, asustando con petates de muertos. Y otro escenario de que la CC, en un amparo, en ese balance de 3-2, digamos, que hay general, también pudiera obligar al presidente a ponerla, ¿verdad? Pero digamos que no hay, pero pensando en ese escenario, ellos ponen un balance de 3-2. Pero se ve que no 3-2, está. Yo creo que se empieza a ver que no está. No tienen son dos escenarios que jugaban que finalmente no los tienen, ¿verdad? No tienen el manejo de los tiempos de la Corte. La presidencia, en este caso, cuando convoca plenos, es importante en esas distancias tácticas. O sea, sacan a Barrett, el que allegedly supuestamente presiona para que Consuelo tenga una isla de Santa Elba y tenga un retiro en suplencia en la CC. No está a la hora definitoria. No sé si es cálculo de los gringos para hacer esto o fue una feliz coincidencia. Pero la cosa es que no hay el número de comisionados ni que se asustan ni con una corte de constitucionalidad que no es la que fue, lejos de ser ideal o independiente, pero lejos de ser la que fue. Sí. Lo nefasto de donde venimos. No cae ningún amparo que asuste porque también, otra vez, mercados de información, el sistema judicial ya siente que el poder ya no está en la señora y en Gerona. Y entonces deciden empacar rápido, tapar la marimba. ¿Y quién sale ahí? Una persona que yo me alegro de que esté en la lista. Porque ¿cómo no va a estar un nombre como Néctor Guilebaldo? Engalana una lista alguien ahí decía clave Néctor Guilebaldo. Sí, no, Paredes decía Guilebaldo. Sí, Claudia Paredes decía Néctor Guilebaldo. Imagínate. Es Guilebaldo. Sí, arrastrando con Guilebaldo, es un nombre tan galante que tiene la señora. Yo me alegro de que haya sido el último. Sí. Además porque también ya tiene una edad en la cual es su último trote, ¿verdad? Para estar en esas listas. Sí. Dudo que lo vaya a escoger Bernardo, pero bueno. Pero queda ahí como 2 veces una muestra de un montón de cosas que pudieron pasar y no pasaron, ¿verdad? Así es. Para autoconocerse y tener una vida en armonía y con fortaleza interior, los invitamos al curso de meditación y autoconocimiento que se imparte en San Lucas, Zacatepeques, por parte del Círculo de Investigación de la Antropología Gnóstica. Los temas a tratar son el camino hacia la meditación, el conocimiento interior, el despertar de la conciencia, el significado de los sueños. El curso inicia el jueves 21 de mayo de 7 a 9 de la noche o el sábado 23 de mayo de 10:30 a 2:30 de la mañana. Tiene una duración de 6 meses y es completamente gratuito. Si les interesa, pueden llamar a los teléfonos 3027-3456 y 5161-3324. Los esperan por allá. Entonces, lista cerrada. A ver qué va a hacer Bernardo Arevalo. Yo creo que por sanidad, precisamente porque van a haber últimos intentos. Antes de pasar a la elección del presidente, rápido. Hay 22 amparos en contra de la comisión. ¿Verdad? No todos tienen el mismo... Algunos ya perdieron materia, y no todos, digamos, con el mismo nivel de riesgo. Pero sí hay tal vez unos 10... ¿verdad? Algunos puestos por la Fundación contra el Terrorismo o algunos de sus miembros. Hay un amparo del mismo Maco Villeda. De Ronald Chaeta, de Verónica. Ronald Chaeta, de Andrea Reyes. O sea, hay varios amparos, digamos, alrededor del trabajo de la comisión. Y, digamos, hay cierto riesgo de que alguno de estos amparos pueda pegar o pueda ser utilizado, digamos, en algún manejo político interno de la Corte para que el proceso se caiga o se regrese a algún momento del proceso, ¿verdad? Aunque, digamos, también hay esta idea de hay que cumplir el plazo, hay que seguir adelante, ya la señora queda fuera y sigamos, ¿verdad? Y Villeda también, o sea, porque, digamos, es como la otra cara de esa moneda también, que es que Villeda, que es, entre comillas, el favorito era el favorito de Bernardo Arevalo, queda fuera, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo ves ese riesgo alrededor de que el proceso pueda regresarse a algún punto, digamos, ya sea en la votación o ya sea antes en la parte de los requisitos de la tabla de gradación o algo más? El riesgo no es cero, creo yo, pero yo me mantengo consistente desde el análisis que hemos hecho desde el 2023.
Yo creo que esta facción está derrotada. Y solo han vendido cara a la derrota a un altísimo precio para Guatemala, con una enorme tensión, con mucho daño colateral. Pero no creo que en este momento el sistema vaya a flaquear cuando puede depurarse de un gran cáncer que ha sido Consuelo Porras y toda su gavilla. Siento que hasta la gente que en algún momento estuvo más cerca, más aliada de ella, que también en algún momento, cuando no accedían al 100%, les torcía el brazo y los extorsionaba, se quieren desembarazar de ella. Creo que además en la lista no hay nadie que asuste completamente. Creen que los diferentes sectores creen que pueden trabajar con quien sea que sea de la lista. Claro, hay personas, y ya vemos, diría yo, que algunos perfiles tipo Baila Estrada nos parecen y absolutamente inaceptables. Y después yo veo debo decirlo, o sea, no veo una lista brillante, veo una lista de mucha mediocridad y veo una lista también con problemas de ser perfiles ideales, pero lejos de ser esa lista con la que soñaban algunos de que eran 6 de las opciones más carbón negro, o directamente donde estuviera todavía la tensión de tener a la señora en la lista. Yo creo que el sistema en este caso, por lo que he visto del comportamiento de los comisionados, el comportamiento justamente con los recursos de otorgarlos de parte de jueces, yo lo veo ya al sistema listo para pasar página de lo peor que hemos tenido, que ha sido Consuelo Porras y su tropa. Entonces, yo comparto esa opinión. No voy a hacer un análisis legal porque me parece que es caer en la trampa. Total. Sí, y yo comparto el análisis político nada más. Ese análisis político optimista, pero informado, digamos, en el sentido que veo esa misma como disposición. Yo creo que ya Consuelo Porras era una carga tan pesada para ciertos actores del sistema que al final tampoco quieren verse, porque tienen todavía futuro dentro del sistema. Entonces, de cara a un proceso electoral en donde una figura como Consuelo Porras es tóxica, de cara también a magistraturas que repiten, hablando de la Corte de Constitucionalidad, en donde también querrán, bueno, dejemos esto atrás, ya nuestro pasado queda un poquito atrás y veamos para adelante por lo que viene, ¿verdad? Sí. Ese hartazgo alrededor de esa figura es más fácil dejarla caer. Totalmente. Y que al final, de todas formas, digamos, aunque se den amparos en este proceso, y se repitiera la votación o se repitiera la calificación de los, supongamos, que es por ahí por donde van los amparos, que después decir la parte jurídica, pues no vale la pena analizarla, igual no tenemos aquí abogados para hacerlo, pero no, lo evitamos a propósito también. Al final, ellos saben que la decisión topa con Bernardo Arévalo. Sí, topa. Y que, digamos, hay esa confianza, creo yo, generalizada alrededor de algunos sectores, digamos, alrededor de la figura de Bernardo Arévalo, de que él siempre va a apostar, y ya lo ha demostrado, a reducir la tensión. Sí. ¿Verdad? Esa es la línea de él. Sí. Y que por ahí se va a ir también. Y que la lista que le manden, sea como sea, claro que el escenario de una lista oscura estaba ahí también, él de todas formas iba a apostar a reducir tensiones, ¿verdad? Y a buscar ese perfil que le ayudara a tener un MP que le cambiara la cara a lo que ha traído últimamente, ¿verdad? Yo no veo mucha apuesta del presidente, ni mucha mano, para bien o para mal. No. Sinceramente creo que no se metió en ningún proceso. Y producto de eso es que sea quien sea que ponga, definitivamente no es un afín de... ¿No es de él? De él. No es de él, pero definitivamente... Que por cierto veo algunas personas nerviosas y preocupadas todavía. Sí. Que eso quiero resaltarlo. Hay personas que están en este momento todavía digiriendo que el proceso pudo haber quedado mejor. Y cuando hablo del proceso no hablo solo de fiscal. Hablo de todo este recambio de puestos claves en el sistema de justicia. Y sí pudo haber quedado mucho mejor. Yo lamento la oportunidad perdida. Creo que había para más. Pero veamos el otro lado. El lado que tiene tomada la justicia por el cuello. O que la ha tenido y que está perdiendo ese control. Los lees y es una derrota. Una desolación. De veras. O sea, es Jeremías en el muro de los lamentos. O miras gente directamente con la credibilidad destruida, ¿verdad? O sea, ¿dónde está aquella pisonadora? Aquel net center que te decía, ahí vienen los pollos y todo eso. No, ya están... Te lo siguen diciendo algunos. Sí, pero ya... ¿Pero quién les cree? Ya? No, y lo que ves es que la gente le responde, ya, cállate, mano. O sea, sí. Es ya ya ese miedo que proyectaban hace 4 años, digamos, ya se ha ido perdiendo. Y ahí es donde enlazo con lo primero que decíamos, y es ojalá le tomemos gusto a la normalidad en el país, porque lo que hemos vivido es de absolutos locos. Ahora se está hablando de parar el péndulo.
No me gusta mucho porque parece como que fuera como simétrico. Que hay... Yo creo, y lo hemos analizado aquí, han habido en los últimos, ¿qué te gusta? 15 años del país, 12 años, 13 años del país. Errores estratégicos para sacar a Guatemala del impasse en el que está y convertirlo en un Estado de Derecho. Y esos errores han estado repartidos. Pero no es lo mismo lo que ha hecho un lado y el otro y las intenciones de un lado y el otro. Dicho esto, y con el tema de parar el péndulo que no me gusta, lo que sí espero es que desarrollemos en esta sociedad, de alguna forma, un gusto por la normalidad y un consenso en que hay cosas que no se deberían de tocar. No juguemos con los plazos, no... me gusta lo que escuché de Anabela Morfín, el tema de la corte no tiene que estar metida en absolutamente todo, no puede ser esta corte celestial que le corrija la plana y que usurpe poderes en el Congreso al Ejecutivo. Y ojo, la corte anterior, o la que salió, digamos que profundizó el problema, pero es un problema que venimos arrastrando, ¿verdad? Sí. No es nuevo lo que vos decís, ¿verdad? O sea, venimos arrastrándolo de corte, la corte forma que como le esgrimía el poder otros magistrados antes. Exterior, sí. Se critica mucho del otro lado a Gloria Porras, y yo secundo en que ella, por ejemplo, era parte del problema, la forma como ella blandía el poder, no la única. No. Y tenía además una contraparte horrible que sigue dentro del sistema que se llama Roberto Molina Barreto, que eran enemigos jurados en la corte, eran como las antítesis, pero los dos pecaban absolutamente. Sí, juegan el mismo juego, solo que para bandos distintos. Digamos. Y sí, no voy a comparar, digamos, el grado de abierta criminalidad que a veces hace gala Molina Barreto con una Gloria Porras, pero en esencia, esa forma, digamos, de jalar las palancas del poder podía en el momento ser muy abusiva y le metió mucha atención al sistema. Hay mucho que aprender de eso. Si a eso quieren llamar a parar el péndulo, llámelo, está bien, parar el péndulo. Yo lo llamaría bajar tensión y volver a la normalidad. Yo creo que es eso. Tengamos unas elecciones legítimas. Seguramente no nos va a gustar el resultado, pero habemos unos que las respetamos, no importa quién quede. Respeten también cuando queda el que no les gusta. Y va a haber que reagruparse como reformistas. Si algo, lo hemos dicho aquí, yo sí le hubiera pedido un paso hacia adelante a este gobierno, es una agenda de reformas. Yo no sé cómo se puede plantear en ya clima preelectoral y ya después de escoger fiscal, que creo que es el último, digamos, gran decisión que toma Arévalo, aunque hay otras importantes ahí, designaciones, etcétera. Sí. No sé con qué fuerza política él va a poder plantear una agenda de reformas, sobre todo porque ha venido su popularidad en caída. Hay una exasperación de las personas que estaban demandando cambios. Y la operación en Congreso no es la mejor. Pero de alguna forma, los que queremos que este país cambie, sabemos que eso tiene que expresarse en una agenda de reformas, tenemos que reagruparnos y no quitar el dedo del renglón. Por eso, regreso. No es nada más anunciar que sí, que el amparo, que no sé qué, que el recurso. Esa cosa me parece que es de veras perderse en hablar de árboles en vez de ver el bosque. Veamos perspectiva. Este sistema ya topó hace ratos. Pero lo que sí veo positivo es más gente lo dice. Ayer estaba viendo un programa de opinión del cable, de tecnología del ayer. Pues sí, al final de esas gentes que todavía tienen los estudios caros con la transmisión en televisión y que cada vez los ven menos personas. Opinión, pero aún en ese programa poco oxigenado, solo había una persona que estaba defendiendo el sistema de comisiones de postulación. Yo creo que hay un consenso que no miraba yo en los anteriores procesos de decir, esto ya topó. Y eso es un buen lugar para comenzar. Y después hay que escuchar más a personas que ponen el dedo en la llaga de dónde están los problemas. Y todavía mejor a los que se atreven a proponer soluciones. Tenemos que buscar terreno común pronto y saber que las reformas no siempre son del calado que uno quisiera. Pero un paso hacia adelante en la dirección correcta es bastante para empezar con la inercia necesaria. Tomar en cuenta cosas como, por ejemplo, esto que pasa ahorita, que es un accidente del diseño institucional y de la historia, digamos, en este punto, que durante un periodo tan corto de tiempo, periodo de 4 meses, 5 meses, estemos cambiando a la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, la Universidad de San Carlos y la Contraloría más adelantito, ¿verdad? Que son todas, digamos, piezas clave del sistema institucional, de la democracia. Cuando esto pasa en un momento en donde hay un presidente que quiere bajar la tensión, pues digamos que la cosa sale como va, que no es el óptimo,
pero al menos parece rescatable. O sea, como que agarramos aire, ¿verdad? No vamos hacia mejorar, pero agarramos aire. Pero si esto le hubiera tocado a Yamatei, que Yamatei tuvo algunos de estos en sus manos, ¿verdad? O a un personaje estilo Yamatei que tienen esa compulsión para acumular, reunir el poder alrededor de ellos, ¿verdad? Y cero escrúpulos, además. Yamatei no lo hizo un año, pero recuerda que Yamatei casi que todo lo que se tocó lo hizo también cosas. Y tuvo un enorme poder y, como decís, la voluntad de abusar. Exacto. Y ojo, ese mismo grupo alrededor de Yamatei intentó violar el proceso electoral. Claro. Lo llevaron hasta el extremo, ¿verdad? Ayudados por esta alianza que habían hecho con Consuelo Porras y demás. Entonces, digamos, pero tal vez la reflexión de fondo es, hay que repensar ese sistema para que no sea tan drástico, ¿verdad? Que no implique un terremoto, ¿verdad? Cada cierto tiempo. Claro, esto no se va a repetir, esta misma serie de elecciones de segundo orden no se va a repetir en mucho tiempo, pero sí van a ir, digamos, en diferentes momentos, ¿verdad? Es que por eso te decía yo que no sabemos el calado de la reforma que se puede pasar, porque eso depende de la fuerza política. Ajá. A ver, tenemos tantos problemas en Guatemala y los voy a perfilar rapidito. Uno es, tenemos un sistema electoral insensible a la mayoría, o poco sensible. Se ha ido sensibilizando, pero por otras fuerzas, porque la comunicación ahora es más difícil que se mantenga, digamos, curada para que la mayoría solo reciba un canal, sino que ya hay formas alternativas de informarse. Las fuerzas económicas y demográficas del país. Eso es como importante. Y entonces acerca al sistema a eso, a pesar de que tenemos un sistema de ley electoral y de partidos políticos terrible en ese sentido, que pone una grada muy alta para la participación, etcétera. Ese es un problema importante. Después, lo que vos señalabas, no hay alternabilidad verdadera que vos puedas decir a través del voto. Podés en algún momento castigar o premiar a las fuerzas políticas a cómo se comportan. Aquí cambiamos en elecciones generales todos los puestos al mismo tiempo. Y si a eso le sumamos, que eso es terrible para el republicanismo, que la justicia se cambia toda en Cuchumbo. En la corte, las altas cortes, por ejemplo, la Suprema y las apelaciones. De apelaciones se cambian todas al mismo tiempo. La Corte de Constitucionalidad se cambia toda al mismo tiempo. Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal se cambia todo al mismo tiempo. Eso es pésimo. Si encima tenemos esto de que se van traslapando periodos y llegamos cada 20 años a esta locura que vivimos este año, el sistema no podría estar peor. Y ya, rematemos con la ley de comisiones de postulación, que era de esas cosas que en la mente sonaba muy bien. Tenía una intención... Pero ya lleva suficiente rodaje para saber que el sistema no es salvable. Hay que hacer cambios importantes en ese sentido. Sí, ¿De qué vamos a hacer? ¿Y hasta dónde vamos a llegar? No sé. Si algo nos ha enseñado la historia es, si las sociedades se vuelven maximalistas y hay facciones que tratan de secuestrar los procesos de cambio y buscar cambiar todo de raíz, rara vez eso sale bien. Así que el arte va a ser en acumular fuerza política reformista y después tener la suficiente visión y la suficiente recato y tino para que el calado de la reforma sea lo que la sociedad puede absorber. Y para aquellos que, digamos, son de un corte más conservador y que usualmente actúan desde el miedo al cambio, ¿verdad? También habría que decirles que esta forma, digamos, de hacer los procesos ahorita, que la tensión va a reducir, es mejor, ¿verdad? Y no esperar a que la olla de presión estalle, que es al final hacia donde esos actores que muchas veces apoyan, tipo los Yamateis, los Consuelo Porras y esta gente, digamos, que está dispuesta a llevar el sistema al punto de tensión más alto, al final eso llama a estos movimientos que vos decías, que son a veces violentos, irracionales, que piden cambios que no están bien pensados, ¿verdad? Entonces, mejor, en todo caso, si hay una buena intención, porque esa es la cosa, ¿verdad? Que tiene que haber una buena intención de cambio. En algunos la hay, en otros no. Pero con los que sí la hay, esperar que, digamos, que haya un proceso de diálogo que no se eternice, ¿verdad? Que no se use el diálogo como herramienta para no cambiar nada nunca, sino que sea un proceso de diálogo honesto para una reforma y un cambio que pueda darse de forma gradual y acotada, ¿verdad? No esperar a que estalle la olla de presión.
Lo que acabas de decir es la conclusión que uno tendría como estudiante de la historia, que es la mejor manera de llevarlas y conducir las sociedades. Pero otra vez, depende de que la gente en control, las élites, saludos Oliver, Oliver España, Oliver Gasos, que las élites se comporten a la altura. Guatemala históricamente no ha tenido las élites más visionarias, las ha tenido muy sectarias y a pesar de eso, hemos tenido mejores élites en momentos específicos. No es que haya sido la mejor de todos los tiempos, pero ya lo dice el himno y lo dice la Declaración de Independencia de este país. ¿Qué es lo que te dice? Nuestros padres lucharon un día. No 2, no 3, no una semana. Lucharon un día. Y en ese día, lo que dijeron en el Acta de Independencia redactada por José Cecilio del Valle es, ante la eventualidad de que el pueblo lo demande, los cambios, y lo haga de una forma que se nos sale del control. Estoy parafraseando porque no lo dice así. Entonces, hagamos este cambiecito que es por lo menos salir de la corona y ya nos quedamos nosotros gobernando Guatemala. Claro, al día siguiente se fueron a vender a México, ¿verdad? Pero lo que voy es, sí está muy claro. Y gente como José Cecilio del Valle y otras personas entendían que es mejor hacer cambios y liberar la presión a hacer esa olla que no tiene una válvula de escape y simplemente termina no siendo una olla de presión, sino una bomba y estalla y la tapa vuela por los aires. Ese es el reto que tenemos, las diferentes expresiones de la élite guatemalteca. Y tenemos, otra vez lo digo, y reconózcase élite, usted que está viendo este programa. Usted es parte de una gente que no solo tiene hoy seguramente comida en el refrigerador, tiene para pagar internet, tiene tiempo para ver programas como este. Es el perfil de la gente que escucha a gente. Claro, nosotros quisiéramos a veces hacer un programa más popular y todo, pero no lo tenemos y las sociedades no son egalitarias. Las sociedades siempre tienden a una desigualdad. Si usted es de la parte privilegiada de la sociedad, tiene una responsabilidad extra. Y esa es no solo estar informado, eso es un gran paso, pero también pensar en que no todo es yo gano y los demás pierden. Tiene que haber un espacio en el cual como sociedad decidimos hacia dónde ir y a qué ritmo ir. Y ahí está el arte de poder ser una sociedad funcional. Y ojalá mejorara un poco la forma en la que estos sectores que se rechazan cualquier cambio, ¿verdad? Porque a mí me impresiona que a estas alturas todavía mucho del diagnóstico que tienen sobre el presidente Arévalo, por ejemplo, es de que quiere acaparar poder, de que quiere todo para él, de que el grupo Semilla aquí, el grupo Semilla allá, cuando con todas sus acciones el presidente Arévalo ha demostrado lo contrario de lo que se dicen entre ellos, ¿verdad? Yo creo que son las cosas con las cuales tratan de... Se engañan. Sí, pero yo te diría que, digamos, hay gente más inteligente que eso que ha tratado de colar ese relato. Pero es muy malo. No les convence ni siquiera a su propio público a veces. Y sobre todo cuando salen a venderlo. Te voy a poner un ejemplo. La gente que fue a vender el lobby a Estados Unidos trató de llegar a vender el lobby de este es un comunista. Aquí usted tiene a alguien que va a terminar como Ortega o como Maduro, etcétera. No pegó. No. Tuvieron que ir modificando el discurso. Y tiene alrededor gente muy radical. Sí. Tipo Samuel Pérez, tipo Pati Orantes, tipo Alex Balcells. Pero él es un tipo moderado. Y eso pegó. Sí. Y les dio algo. Les dio un magistrado, por ejemplo, tangiblemente en este momento. Les bajó un magistrado que ni siquiera era de Arévalo. Y después que a ese extremo. Pero ¿me entendés? O sea, era un relato tan malo. Lo tratan de vender aquí. El rating de sus programas no está. La gente no los ve, no lo consume. Ni siquiera su círculo de pertenencia. La élite económica, la mayoría, son muchos. O sea, hay mucho imbécil, pero también la mayoría, al final de cuentas, calcules, dirigen empresas, se dan cuenta y han tenido trato y acceso con el presidente y salen. Y dicen, este tipo no come niños. No es un comunista como me lo habían pintado. Van a Estados Unidos a hincarse delante de los canchones, como les gusta decir en algunas publicaciones. Y se dan cuenta que tienen que cambiar el discurso porque no pega. No corresponde a la realidad. Entonces, sí, tenemos esa gente obtusa que quisiera que no hubiera ningún cambio. Pero es imposible, vos. Cuando estamos en este momento del mundo en el cual está cambiando las fuentes de energía, la comunicación, la mano de obra y las herramientas, todo al mismo tiempo, sinceramente tratar de que el país no cambie lo rebasa los cambios. Por eso es que esas élites son desplazadas por otras élites, muchas veces incluso peores y más voraces. Ahora, y vuelvo al punto anterior, que es cómo preferís que ese cambio se dé. Si querés participar
y, digamos, tener una silla en la mesa que se te considere, o lo vas a llevar al extremo donde ya no te dan la silla en la mesa y te pasa encima, ¿verdad? Exactamente. Te atropella. Exactamente. Que es lo que ha pasado en muchos lugares. La historia es la sepultura de las élites malas que no se saben oxigenar. Y los ni ejemplos atar. tipo Nayib Bukele son eso también, ¿verdad? O sea, son Es que eso fuerzas políticas avasalladoras que ya no las puedes parar. Y hay que recordar que la primera acción de Nayib Bukele autoritaria no fue lo del Congreso. Esa fue una. La primera fue poner de rodillas a las élites económicas del país. ¿verdad? Porque sabía que tenía que... Antes había hecho otra, ¿verdad? A la élite política. Sí. Bueno, sí. Esa fue la... Digamos que a la élite política le dijo... Pero vos y yo tenemos suficientes conocidos, digamos, de Centroamérica y además más los analistas locales. ¿Cuánta gente? Porque creo que vos, igual que yo, y lo hablamos, ¿hace cuántos años nos conocemos? Estábamos subidos en el tren de qué interesante es Bukele. No qué bueno es Bukele. No. Pero, ¿te acordás con la soberbia que algunas personas decían? Pues, este bipartidismo que tiene El Salvador es a prueba de bombas. Y no era prueba de bombas. Y ahora pero ahora también te dicen, es que aquí la fragmentación es una bendición en ese sentido porque evita la concentración de poder. Pero lo único que se necesita en estos tiempos es un discurso lo suficientemente fuerte para reunir a la fuerza suficiente para doblar un sistema, ¿verdad? Sí. No es fácil, no estoy diciendo que ahí venga, pero ojo, ¿verdad? Entonces... Pero ojo que la fragmentación es muy peligrosa, como lo estás diciendo, ¿verdad? Sí. O sea, lo que hace al final de cuentas es una sociedad estática que no va ni para atrás ni para adelante y solo conviene el statu quo. Pero en algún momento esa fragmentación viene una persona autoritaria y captura la imaginación de suficientes personas y se acabó la fragmentación y lo que tenés es autoritarismo. Y que digamos, si nos vamos al ejemplo autoritario más cercano, que fue el grupo de Yamatei, ¿verdad? Lo que les faltaba era la legitimidad. Porque tenían los recursos. Pequeño detalle, ¿verdad? Pequeño detalle. Pero digamos que tenían los recursos y lograron mover la aguja. O sea, la aguja autoritaria. Sí concentraron poder. Pero mucho. ¿Verdad? Y llegaron a extremos que no habíamos visto en un buen tiempo. No tenían legitimidad. Como decís, pequeño detalle. Eso les faltaba. Pero sumale a un proyecto así legitimidad y tenés un Bukele, ¿verdad? Así es. Y no es buena noticia para mucha gente, ¿verdad? Aquí hay un montón de periodistas salvadoreños exiliados, ¿verdad? Y al final, sí, veníamos, le vendés seguridad a la gente, pero todo sistema autoritario tiene un tiempo de caducidad. Total. Y toda popularidad de un político tiene un tiempo de caducidad y ya le llegará a Bukele su tiempo también. Su caída de popularidad. De momento no, porque está en el tope, ¿verdad? Como dicen los sociólogos mexicanos de Molotov, ¿verdad? Si le das más poder al poder, más pronto te va a venir a coger. Ajá, muy bien. Bien, Javier, gracias. En fin. Tú alegre, me gustó que más que entrar al detalle de la lista, hablamos del sistema, ¿verdad? Que creo yo que es el aporte que podemos hacer desde acá. Yo creo que vea la lista, ¿verdad? Es suficientemente sofisticado y consulta fuentes y se podrá hacer rápido una idea de los diferentes nombres que están en la lista. Me atrevería a nombrar a la peor, creo yo. También mencioné a Rivera Clavería. Podría haber mencionado a los demás perfilados, pero creo que no hace falta. No. Yo creo que era más interesante lo que estamos hablando en este caso y le pone de momento, por lo menos... el broche a la etapa de comisiones de postulación, espero yo. Vamos a ver ahora la transición y se vienen unos retos enormes para el futuro MP. Creo que lo hablábamos fuera y tal vez con eso deberíamos de cerrar el programa. Vos lo decías, era el reto enorme que tiene, sea quien sea, para regresar a la normalidad, pero además a... ¿Cuál es la normalidad? Reconstruir, porque... Qué fácil es destruir. Ya lo hemos visto aquí en Guatemala. ¿Te acuerdas cuando iba el proceso de la policía? Imperfecto, muy mala, terrible, pero iba un poquito ahí, se entendía a nivel de política pública lo que se estaba haciendo para rescatarla y de repente viene Degenhardt y lo destroza en menos de un año. Y los efectos los vimos posiblemente ahorita, ¿verdad? Consuelo Porras ha tenido mucho más tiempo que eso y ha destruido completamente el MP. Si quieren, yo no, perdón por la recomendación, pero no la hago por mí, sino por el invitado. Hice un programa de un tangente hace unos meses con una persona del INESIP, que es un instituto argentino, que venían a presentar los datos del MP. Y ahí es una buena radiografía del proceso de destrucción de Consuelo Porras. Son los datos, ¿verdad? De dónde está la destrucción de Consuelo Porras. Por ahí anda el resumen también, si lo quieren buscar en línea. No es cosa menor, ¿verdad? Y reconstruir eso. Más allá de los casos más públicos que vimos, ¿verdad? Porque obviamente pues todos queremos que los exiliados regresen,
que dejen de sentirse amenazados, que puedan regresar a su país. Pero la justicia día a día. La justicia al día a día sí se vio seriamente afectada y eso pues tiene consecuencias para todos, ¿verdad? Entonces, ojalá que quien llegue no le tiemble la mano para no solo reconstruir, sino también echar para atrás muchas de esas injusticias que se cometieron. Hay gente en la cárcel, hay gente fuera del país que tiene que regresar y que tiene que... Pero solo puede salir adelante, ¿verdad?, si la sociedad arropa el proceso. O sea, porque la persona que llegue no va a tener varita mágica. Eso. Y además probablemente no sea tan rápido, ¿verdad? Que esa es la otra. Y lo que cosa, estábamos ¿verdad? diciendo, por el proceso mismo tampoco es que salió, digamos, el caballero blanco, como diría Christopher Nolan. Va a salir una cosa a medio camino, esperemos que la mejor posible. Y otra vez, y eso sí, con esto prometo ya no decir más, es... Aquí dijimos alguna vez que no bastaba con la gente cabal, con la gente honesta, la gente íntegra. Este país necesita arrepentidos. Ese es básicamente los bloques con los cuales tenemos que construir esta sociedad, porque a mí no me sobra un solo guatemalteco. Todos caben en este país. Y si hay gente que ha tenido una trayectoria gris, porque el sistema es gris, mano, odiemos el juego, no al jugador. Entonces yo sí le quiero una oportunidad a quien sea, a quien llegue, de, arropado por el resto de la sociedad, voltear página de esta tristísima y larga historia de Consuelo Porras. Gracias. Bueno, Javier, vos, buena onda. Creo que estuvo bien completo. Si usted llegó hasta aquí es porque es de los fieles de Tangente, ¿verdad? Claro. Entonces, lléguese el jueves porque lo queremos saludar. Lléguense ahí, vamos a platicar, nos tomamos algo y contamos nuestras penas y estreses. Vos decías que era como estar viendo final de la Champions política, ¿verdad? Ayer fue como tanda de penales, ¿no? Sí, cabrón. Pero bueno, sí, entonces, como ya los fieles de Tangente, lléguense el jueves, los esperamos ahí, los saludamos, nos damos un abrazo y gracias. Ya seguimos con más Tangente toda la semana. Adiós.